Un alguacil golpeó mi puerta a las 6 de la mañana para desalojarme de mi propia casa. Mis padres falsificaron una orden judicial, pensando que la firma de un juez falso me obligaría a quedar en la calle. Esperaban que yo colapsara por el pánico. En lugar de eso, noté un detalle fatal e imposible en su papeleo que lo cambió todo. A las 5:58 de la mañana de un martes, el aire en mi habitación principal estaba en perfecto silencio. El único sonido era el leve zumbido cíclico del avanzado sistema de filtración de aire que había instalado hace 3 años cuando compré la casa. La temperatura estaba ajustada a exactamente 68 grados. Era un entorno estéril y optimizado, construido completamente para asegurar la máxima recuperación cognitiva después de una semana laboral de 70 horas. A las 6 de la mañana, mi colchón de espuma viscoelástica vibró con la fuerza repentina y violenta de un mazo golpeando las puertas dobles de roble reforzado en la planta baja. El sonido no era el toque vacilante de un vecino. Era un asalto rítmico y sincronizado. Vibró hacia arriba a través de la estructura de acero de la casa, detonando el depósito de adrenalina en mi cerebro con una onda de choque de puro pánico biológico. Yo no estaba despierta. Fui instantánea, violenta y completamente consciente de una amenaza crítica a mi zona segura. No respiré por un segundo. Mi ritmo cardíaco no se aceleró gradualmente, saltó del reposo al rendimiento aeróbico máximo. Oficina del alguacil, abra la puerta. La orden autoritaria y retumbante que llegaba desde la calle fue amplificada por un megáfono. Estaba diseñada para causar sumisión. Yo no reaccioné con confusión emocional. Los protocolos de entrenamiento corporativo encajaron en su lugar. En una crisis, neutralizas la respuesta biológica y analizas el mecanismo. Me levanté de la cama, agarrando el teléfono inteligente de la base de carga. No perdí el tiempo comprobando la hora. Sabía que era el amanecer, el momento en que la policía ejecuta órdenes de alto riesgo. Activé el panel de seguridad integrado para toda la propiedad. El monitor de alta definición mostró 16 transmisiones de cámaras. La cámara frontal montada bajo el alero mostraba a 2 alguaciles adjuntos del condado uniformados y a un sargento de policía con chalecos tácticos parados en mi porche. Un adjunto empuñaba un pesado ariete de metal para entrada dinámica, preparándose para un cuarto golpe, mientras otras 2 camionetas patrulla blancas y negras estaban cruzadas en la base de mi entrada de vehículos. No abrí la puerta. Caminé hacia la ventana que daba al porche delantero, la abrí 2 pulgadas y activé el sistema de intercomunicador externo. Soy la propietaria legal de esta propiedad, anuncié, con mi voz completamente nivelada, desprovista de cualquier calidez filial o miedo, hablando directamente al micrófono. Estoy parada en la ventana de arriba. ¿Puedo verlos? Sí. ¿Por qué están asaltando mi puerta principal? El adjunto con el ariete se detuvo a mitad del golpe. El sargento de policía miró hacia arriba, con una ola de irritación visible en su rostro a través de las ópticas con capacidad de visión nocturna. No ofreció una explicación amistosa. Estamos aquí para ejecutar un auto de posesión acelerado y obligatorio emitido por el Tribunal Civil del Condado, ladró el sargento, señalando un sobre de Manila en su mano izquierda. La orden exige el desalojo inmediato de todos los ocupantes. Tengo a un cerrajero autorizado sentado en un vehículo patrulla listo para forzar esta entrada. Abra la puerta ahora o realizaremos una entrada forzada y usted será responsable de los daños estructurales. El aire en la habitación de repente se sintió denso. Un auto de posesión. Ese es el mecanismo final e irreversible de un desalojo. No se puede obtener un auto de posesión sin una sentencia subyacente, lo cual requiere una larga demanda por retención ilícita, audiencias y una orden final de un juez presidente. Yo había estado viviendo en esta casa durante 3 años, no tenía hipoteca. Pagaba mis impuestos a la propiedad. Nunca me habían notificado de una demanda. Era una imposibilidad legal. Un momento, declaré. Bajé por la escalera de acero, ignorando el frío del piso de concreto pulido en mis pies descalzos. Desbloqueé los 4 cerrojos y abrí la pesada puerta de roble. El aire afuera estaba helado y sabía a neblina de noviembre. El sargento no perdió el tiempo con presentaciones. Empujó agresivamente el sobre de Manila en mis manos.
Tiene exactamente 20 minutos para reunir lo esencial, ordenó el sargento, mirando más allá de mí hacia el interior de la casa como si ya estuviera calculando cómo catalogar mis muebles. Tengo un equipo de mudanza obligatorio programado para llegar a las 7 de la mañana. Cualquier propiedad personal que permanezca en las instalaciones se colocará en la acera y se considerará abandonada. La cruda crueldad institucional del proceso era asombrosa. Que él estuviera hablando de liquidar el ancla de mi vida como un elemento administrativo en su lista de verificación matutina. No discutí. Las discusiones con la policía que ejecuta una orden judicial de apariencia válida son un fracaso táctico. Necesitaba los datos sin procesar. Saqué los documentos legales del sobre. Era un paquete de 5 páginas sellado con la tinta azul oficial del Tribunal del Condado. Auto de restitución y posesión. Demandantes, Arthur y Eleanor Vance. Demandada, la directora ejecutiva. Número de caso CB 2145091. Una sentencia de ejecución hipotecaria y desalojo ingresada el 12 de octubre de 2023. Los nombres me golpearon como un puñetazo físico. Arthur y Eleanor, mis padres, las personas a las que había permitido administrar mis archivos privados y operaciones financieras básicas mientras yo estaba en el extranjero construyendo mi empresa de logística hace 6 años. Analicé el mecanismo legal que habían utilizado. El auto hacía referencia a una sentencia subyacente de ejecución hipotecaria de 2023. Esto significaba que mis padres no solo me habían demandado para desalojarme como intrusa. Habían ido a un tribunal civil para cometer fraude de notificación clandestina, afirmando que me habían entregado una demanda que nunca recibí. Obtuvieron una sentencia en rebeldía y afirmaron que yo había incumplido un pagaré hipotecario privado que supuestamente firmé hace años. Diseñaron un incumplimiento legal y este alguacil adjunto era solo el arma que estaban usando para apretar el gatillo. El sargento miró su reloj. 15 minutos. Muévase. Pasé la página para mirar la copia de la sentencia original de ejecución hipotecaria que supuestamente el juez había firmado para autorizar este desalojo. Y fue entonces cuando dejé de leer. Me basé en los hechos. En 2021, cuando afirmaron que incumplí el pagaré hipotecario, yo ni siquiera estaba en el país. Mis activos estaban en un fideicomiso ciego. Luego miré en la parte inferior de la 4ª página del papeleo el número de caso subyacente obligatorio que validaba toda la orden judicial. De conformidad con la sentencia de ejecución hipotecaria bajo el número de caso CB 2145.091. La sangre se drenó por completo de mi rostro. No era el pánico de ser desalojada. Era la comprensión catastrófica y absoluta de cuán asombrosamente arrogante y torpe era en realidad su falsificación. Pensaron que una directora ejecutiva en medio de un desalojo al amanecer no auditaría los números de caso. Pensaron que yo simplemente entraría en pánico al ver un sello judicial. En realidad, sargento, declaré, mi voz perdiendo su tono neutral cooperativo, afilándose en la claridad helada y absoluta de un ataque nuclear táctico inminente. Levanté la vista del papeleo y me encontré con sus ojos cansados e irritados. No vamos a mover mis muebles, y ustedes no van a realizar una entrada forzada. El sargento frunció el ceño, cambiando su peso. Tiene una orden judicial que exige su desalojo, señora. No me importan sus quejas. Muévase o autorizaré un arresto por obstrucción. A usted no le importan mis quejas, lo corregí suavemente, golpeando mi dedo índice bien cuidado contra el número de caso imposible en el papeleo. Pero sí le importa la jurisdicción judicial. Está intentando ejecutar un auto de posesión basado en el número de caso CB 214501. Eso es correcto, dijo el sargento, impaciente. Sargento, ese número de caso es real, le expliqué, con la fría lógica descendiendo sobre mí, reemplazando la adrenalina biológica. Pero ese número de caso CB 2145.091 no fue para una ejecución hipotecaria en 2021 donde yo utilicé el número de caso CB 245.091 para presentar una solicitud de variación de zonificación municipal estándar y aprobada para instalar el sistema de seguridad integrado, y el cercado reforzado en esta propiedad exacta. El caso fue finalizado. Aprobado y cerrado administrativamente hace 3 años. Vi cómo su expresión facial pasaba de la arrogancia burocrática a una confusión profunda y aterrorizada.
Esta no es una orden judicial real, declaré. La finalidad de mis palabras hizo eco en el aire frío de la mañana. Mis padres encontraron un número de caso real en un archivo público de variación de zonificación al que tuvieron acceso hace años. Lo copiaron y pegaron torpemente en una sentencia de ejecución hipotecaria fabricada. Falsificaron la firma de un juez presidente y utilizaron fraude de notificación clandestina para engañar a un secretario municipal para que procesara el auto. El adjunto con el ariete miró al sargento. El megáfono de la policía amplificó el silencio en el vecindario. Tengo la orden final de zonificación municipal aprobada y notariada de 2021 adentro, que lleva exactamente este número de caso. Proporcioné la trampa cerrándose de golpe con una finalidad absoluta e irreversible. Arthur y Eleanor no solo cometieron un fraude civil. Acaban de utilizar un ariete de entrada dinámica y a toda la oficina del alguacil del condado como su arma personal para ejecutar un delito grave de falsificación contra una ciudadana privada. Ustedes están ejecutando a un fantasma de archivo. El sargento lentamente tomó el sobre de Manila de mis manos. No miró las otras páginas. Se quedó mirando el número de caso en el escrito. Todo el mecanismo procesal de la ley estaba colapsando en tiempo real bajo el peso de un solo punto de datos imposible y meticulosamente auditado. El sargento no bajó la guardia de inmediato, pero la postura agresiva e inclinada hacia adelante de su unidad cambió. Desenganchó la pesada radio negra de su chaleco táctico, sin apartar los ojos de mi rostro. Despacho, esta es la unidad 4 Bravo. El sargento presionó el micrófono y la estática siseó bruscamente en el aire frío de la mañana. Ejecuten una verificación de prioridad en un número de expediente civil. Charlie Víctor 21455091. Necesito la clasificación del caso y el estado actual. El silencio en el porche se prolongó. El adjunto que sostenía el ariete de entrada dinámica lo bajó ligeramente, apoyando el pesado acero contra la punta de su bota. Me quedé en la entrada, mientras el concreto helado extraía el calor de mis pies descalzos, esperando que la infraestructura digital del condado se pusiera al día con la realidad. 30 segundos después, la radio crujió. Para Bravo despacho. Ese expediente está cerrado. La clasificación es una variación de zonificación municipal para modificaciones de seguridad perimetral. Finalizado en octubre de 2021. No hay litigios civiles ni ejecuciones hipotecarias adjuntas. La mandíbula del sargento se apretó. La irritación que se había dirigido a mí fue redirigida instantáneamente hacia el sobre de Manila en su mano. A los oficiales de policía, especialmente a los que comandan unidades tácticas, no les gusta ser convertidos en armas por civiles para cometer actos ilegales bajo el pretexto de la ley. Si hubieran forzado mi puerta basándose en un auto falsificado, la demanda resultante por derechos civiles contra el departamento habría sido catastrófica. Retírense, ladró el sargento a sus hombres. El adjunto con el ariete se alejó de la puerta de roble. El sargento sacó el auto falsificado del paquete, quitó la grapa y me devolvió las páginas. Este es un documento fabricado, declaró el sargento, con un tono plano y fuertemente disciplinado. La firma pertenece al juez Thomas Sterling, que preside el tercer distrito. Falsificar la firma de un magistrado en una orden judicial para utilizar a las fuerzas del orden es un delito grave de clase B. Pero mi unidad ejecuta órdenes. No investigamos delitos financieros. Necesita llevar esto a la división de fraude del fiscal de distrito de inmediato. Lo haré, respondí, doblando el papel grueso. Gracias, sargento. No se disculparon. No lo necesitaban. Guardaron el ariete en la parte trasera de la camioneta, apagaron las luces tácticas intermitentes y salieron de mi entrada en reversa. Cerré la pesada puerta de roble y aseguré los 4 cerrojos. El silencio estéril de la casa regresó, pero el panorama psicológico había cambiado por completo. Mis padres habían cruzado una línea terminal. No solo me habían demandado, habían intentado sacarme físicamente de mi propia casa al amanecer. Estaban desesperados, y la gente desesperada comete errores. Volví a subir a la habitación principal y me senté en el panel de seguridad. Abrí las cámaras perimetrales de alta definición y comencé a revisar sistemáticamente las transmisiones en vivo que cubrían las 2 cuadras circundantes. Si orquestas una redada policial táctica contra tu propia hija, no esperas las noticias en casa. Lo ves suceder.
Cambié la cámara montada en el poste de luz al borde del callejón sin salida. Hice zoom en la transmisión granulada de poca luz, y estacionado bajo la sombra de un roble masivo a 300 yardas calle abajo, había un automóvil Lexus plateado oscuro. El motor estaba en marcha. A través del parabrisas, el tenue resplandor de una pantalla del tablero iluminaba dos siluetas en los asientos delanteros. Arthur y Eleanor. Se habían estacionado lo suficientemente lejos para evitar la detección de la policía, pero lo suficientemente cerca para ver a las patrullas bloquear mi entrada. Se habían sentado allí en el amanecer helado, bebiendo café en sus asientos de cuero con calefacción, esperando ansiosamente verme salir al jardín esposada. Ahora estaban viendo a la policía empacar y marcharse sin mí. La confusión en ese automóvil debía de ser asfixiante. No les envié un mensaje. No caminé por la calle para confrontarlos. Cuando un enemigo no sabe por qué falló su arma, no le explicas el mal funcionamiento. Dejas que entre en pánico. Tomé mi teléfono y marqué a Marcus, mi abogado corporativo. Eran las 6:20 de la mañana. Respondió al tercer timbre. Su voz estaba pesada por el sueño. Te estoy enviando un escaneo de alta resolución de un auto de posesión falsificado, le instruí, colocando el documento físico en la superficie de vidrio del escáner de mi escritorio. Mis padres acaban de usarlo para enviar una unidad táctica del alguacil a mi puerta principal. Falsificaron la firma del juez de distrito Thomas Sterling. Escuché el sonido de Marcus sentándose rápidamente, y una taza de café tintineando contra una mesa de noche. El sueño desapareció de su voz al instante. ¿Falsificaron la firma de un juez en funciones para orquestar un desalojo armado?, preguntó Marcus, mientras la gravedad legal del delito se abría paso a través de la línea telefónica. Eso no es una disputa civil. Ese es un asalto directo al poder judicial. Si llevamos esto a la policía, asignarán un detective y tomará meses obtener una acusación. No lo vamos a llevar a la policía, respondí, viendo el láser del escáner barrer la tinta azul falsificada. Si presentamos un informe policial estándar, mis padres contratarán a un abogado defensor, afirmarán que compraron el documento a un servicio de desalojo en línea fraudulento y se harán las víctimas. Alargarán esto durante años mientras viven en la casa de huéspedes de mi propiedad secundaria. Abrí el archivo digital escaneado en mi monitor. La firma del juez Sterling era una copia visual notablemente buena, pero una copia visual no resiste el escrutinio institucional. Quiero que evites a la policía, le dije a Marcus, con mis ojos fijos en la firma falsificada. Quiero que redactes una moción de emergencia sin la otra parte para una orden de protección y sanciones, pero no vas a presentarla en la oficina general del secretario civil. Vas a presentarla directamente en el despacho del juez Thomas Sterling. ¿Quieres entregar la firma falsificada directamente al juez que supuestamente la firmó?, resumió Marcus, al darse cuenta de la brillantez táctica del movimiento. Exactamente, confirmé. Quiero que el juez Sterling mire el documento que se usó para suplantar su autoridad. No esperará a que un detective de la policía investigue. Un juez cuya firma es falsificada para comandar una unidad policial armada utilizará todo el poder inmediato y aterrador de su propio tribunal. Tendré la moción de emergencia redactada para las 8 de la mañana, prometió Marcus. ¿Pero qué vas a hacer con tus padres en este momento? Se darán cuenta de que el desalojo fracasó. Intentarán cubrir sus huellas. Que lo intenten, dije suavemente, mirando de nuevo a la transmisión de seguridad en vivo. El Lexus plateado finalmente se estaba moviendo. Las luces de freno brillaron en rojo en la penumbra anterior al amanecer antes de que el automóvil acelerara lentamente, saliendo del vecindario y desapareciendo en el tráfico de la mañana. Estaban en retirada para reagruparse. Pensaban que simplemente habían chocado con un obstáculo burocrático. Pensaban que la policía había sido demasiado perezosa para ejecutar la orden, y no sabían que yo tenía el documento falsificado en mi escritorio. Mi teléfono vibró en la superficie de vidrio. Un nuevo mensaje de texto iluminó la pantalla. Arthur Vance, necesitamos hablar sobre la casa. La situación se está intensificando. Manejemos esto en privado antes de que el condado se involucre nuevamente. Reúnase con nosotros en la oficina de nuestro abogado al mediodía. Leí el texto 2 veces. Estaban intentando pasar de un desalojo armado a la extorsión en menos de 20 minutos.
Era casi impresionante en su sociopatía. No respondí. Imprimí la falsificación escaneada, la coloqué en un pesado portafolio de cuero y subí a ducharme. Tenía una reunión con un juez. El Palacio de Justicia del Condado del Tercer Distrito abría al público a las 8 de la mañana. Marcus y yo evitamos las caóticas y extensas filas en los detectores de metales utilizando la entrada de acceso dedicada para abogados. No fuimos a las ventanillas de presentación civil en el primer piso. Tomamos el ascensor de servicio directamente a los pasillos judiciales restringidos en el cuarto piso. El pasillo fuera del despacho 4B estaba en silencio, forrado con una gruesa alfombra azul marino que absorbía el sonido de los pasos. Un solo alguacil estaba sentado en un escritorio de madera fuera de la pesada puerta de caoba, bebiendo café de un vaso de cartón. Marcus se acercó al escritorio y le entregó al alguacil una sola hoja de papel. Una solicitud de emergencia sin la otra parte para una audiencia. Consejero, el juez Sterling está revisando los expedientes matutinos, dijo el alguacil, mirando el papel sin hacer el ademán de abrir la puerta. A menos que esto sea una suspensión de ejecución, debe presentarlo ante el secretario y esperar una fecha en el calendario. Es un fraude al tribunal que involucra un auto de posesión falsificado con la firma del juez, ejecutado por una unidad táctica del alguacil hace 2 horas, declaró Marcus, manteniendo su voz baja pero completamente rígida. Si su señoría quiere esperar una fecha en el calendario mientras agentes armados hacen cumplir órdenes falsas en su nombre, con gusto lo presentaré en la planta baja. El alguacil dejó de beber su café y miró a Marcus, luego miró el pesado portafolio de cuero en mi mano. Se puso de pie, abrió la puerta del despacho y entró. Menos de 30 segundos después, la puerta se abrió de par en par. El despacho del juez Thomas Sterling no parecía una sala de tribunal. Parecía una biblioteca de trabajo. Estanterías de piso a techo forraban las paredes, y el aire olía fuertemente a pegamento de encuadernación viejo y a café expreso rancio. Sterling tenía unos 50 y tantos años, estaba sentado detrás de un escritorio enorme y desordenado, usando lentes de lectura y una camisa de vestir estándar, con su toga negra colgando en un perchero en la esquina. Siéntense, indicó el juez Sterling, sin levantar la vista de un archivo que estaba firmando. Terminó su firma, cerró la carpeta y finalmente dirigió su atención hacia nosotros. Mi alguacil me dice que alguien está emitiendo órdenes de despliegue táctico usando mi tribunal. Muéstrenme. Me senté en la silla de invitados de cuero frente a su escritorio. Abrí el portafolio, extraje la copia física del paquete de 5 páginas falsificado que el sargento de policía me había entregado al amanecer y lo deslicé sobre la madera pulida. El juez Sterling tomó el documento. No reaccionó de inmediato. Poseía la paciencia analítica y disciplinada de un hombre que había pasado décadas diseccionando argumentos legales. Leyó la primera página, sus ojos rastreando los nombres de los demandantes, Arthur y Eleanor Vance, y el número de caso. Luego pasó a la página 4 y se quedó mirando su propia firma en la parte inferior de la sentencia de ejecución hipotecaria. El silencio en el despacho era pesado, puntuado solo por el tenue zumbido del sistema de climatización del edificio. Sterling metió la mano en un cajón, sacó una lupa de joyero y se inclinó sobre el documento, examinando la tinta azul de la línea de firma. La presión del trazo es completamente plana, señaló el juez Sterling, su voz descendiendo a un registro bajo y peligroso. Es una impresión vectorial de alta calidad, probablemente escaneada de un fallo civil estándar que emití hace meses y luego impresa con láser en esta página. Pero la verdadera falla son los metadatos. Golpeó el extremo de su bolígrafo contra el número de expediente en la parte superior de la página, caso CB 245.091. Sterling leyó en voz alta. Se giró hacia el monitor de su computadora y tecleó el número en la base de datos judicial segura del condado. Un momento después, apareció una marca de verificación verde en su pantalla. Esta es una variación de zonificación municipal cerrada del año 2021. Los demandantes tomaron un número de expediente real de un archivo público, lo pegaron en una plantilla de ejecución hipotecaria falsa. Falsificaron mi firma y lo usaron para eludir al secretario civil y solicitar directamente un desalojo al alguacil. El juez Sterling se quitó los lentes de lectura y los colocó cuidadosamente sobre el escritorio. Me miró. ¿La unidad táctica del condado irrumpió en su propiedad esta mañana?, preguntó. Lo intentaron,
respondí, manteniendo mi tono estrictamente objetivo. Desplegaron un ariete de entrada dinámica y exigieron la evacuación inmediata. Detuve la irrupción proporcionando el papeleo original de la variación de zonificación de 2021 que llevaba el mismo número de expediente. El sargento verificó la anomalía con el despacho y se retiró. Sus padres utilizaron al departamento del alguacil del condado como un escuadrón armado privado de extorsión, resumió Sterling. La ira silenciosa que irradiaba del juez era mucho más efectiva de lo que cualquier grito podría ser. Un cheque falsificado es un delito financiero. Una orden judicial falsificada que convierte a las fuerzas del orden en un arma es un insulto directo y catastrófico a la autoridad del propio tribunal. Sterling tomó el teléfono de su escritorio y presionó un solo botón del intercomunicador. Sara, le dijo Sterling a su secretaria en la oficina exterior. Necesito que contactes al capitán de la División de Investigaciones Criminales del alguacil. Dile que envíe a 2 detectives principales a mi despacho de inmediato y bloquea el expediente CB2145.091. Nadie accede a él sin mi autorización biométrica. Colgó el teléfono y se reclinó en su silla, apoyando las manos en los reposabrazos. Estoy emitiendo una orden de arresto judicial para la detención inmediata de Arthur y Eleanor Vance bajo cargos de falsificación de delito grave, perjurio y suplantación de un funcionario judicial, declaró Sterling, engranando por completo la maquinaria legal. Los detectives los arrestarán en su residencia. No están en su residencia, su señoría, intervine suavemente. Vieron fracasar el desalojo desde un automóvil estacionado al final de la calle, le expliqué, dejando que los hechos construyeran la trampa. Creen que la policía simplemente encontró un retraso burocrático. 20 minutos después de que los agentes se fueron, Arthur me envió este mensaje. Están intentando cambiar de táctica. Querían que me reuniera con ellos en la oficina de su abogado al mediodía de hoy para negociar un acuerdo privado. El juez Sterling leyó la pantalla brillante del teléfono. Una sonrisa fría y altamente calculada asomó a las comisuras de su boca. Quieren extorsionarla usando un documento falsificado que creen que sigue siendo una amenaza activa, señaló Sterling, devolviéndome el teléfono. Miró a Marcus. Consejero, ¿quién representa a los demandantes en esta supuesta negociación? Un abogado litigante civil local llamado Gregson, respondió Marcus. Su oficina está en el distrito comercial del centro. El señor Gregson está a punto de tener una tarde muy mala, murmuró Sterling. Tomó su bolígrafo y sacó de su bandeja un formulario judicial en blanco con borde azul para citaciones. No vamos a enviar detectives a la oficina de un abogado para causar un escándalo cuando podemos dejar que entren voluntariamente a un entorno controlado. El juez Sterling comenzó a escribir rápidamente en el formulario de citación. Estoy emitiendo una citación obligatoria de emergencia para que Arthur y Eleanor Vance y su abogado registrado comparezcan en mi sala 4A exactamente a las 2 de la tarde de hoy, dictó Sterling mientras escribía. El propósito declarado de la audiencia será una revisión de emergencia del auto de posesión. Sus padres recibirán esta citación en 1 hora. Pensarán que el tribunal finalmente está haciendo cumplir su falso desalojo. Entrarán a mi sala esperando verla perder su casa. Sterling selló la citación con el pesado sello de acero del Tribunal del Condado. El golpe seco hizo eco en el tranquilo despacho. Déjeles creer que están ganando, finalizó el juez, entregándole el documento sellado a Marcus. Los veré a ambos a las 2. La sala 4A estaba completamente vacía cuando Marcus y yo tomamos nuestros asientos en la mesa de los demandados a la 1:45 de la tarde, y las luces fluorescentes del techo zumbaban con una frecuencia baja y constante. Coloqué mi portafolio de cuero sobre la mesa de madera rayada y esperé. A la 1:55 de la tarde, las pesadas puertas dobles en la parte trasera de la galería se abrieron. Arthur y Eleanor caminaron por el pasillo central. No parecían personas que hubieran pasado la mañana estacionadas en las sombras viendo una redada policial fallida. Parecían personas que llegaban a cobrar un billete de lotería ganador. Arthur llevaba un traje a la medida de color carbón. Eleanor llevaba un bolso de diseñador que probablemente había comprado asumiendo que estaba a punto de heredar una herencia multimillonaria. Caminando ligeramente delante de ellos iba un hombre de unos 40 y tantos años que llevaba un grueso maletín de litigios, su abogado, Gregson. Gregson dejó su maletín sobre la mesa de los demandantes.
Desabrochó las cerraduras de latón con un clic seco y comenzó a organizar sus archivos. Arthur y Eleanor se sentaron a su lado. Eleanor miró a través de los 10 pies de espacio vacío que separaban nuestras mesas. No me miró con furia. Ofreció una pequeña sonrisa condescendiente, la expresión exacta de una madre que se prepara para disciplinar a una hija desobediente. Realmente creían que el juez Sterling había convocado esta audiencia para obligar al departamento del alguacil a terminar el desalojo. La miré de vuelta. No sonreí. Solo vi cómo el segundero del reloj de pared avanzaba hacia las 12. Exactamente a las 2 de la tarde, se abrió la puerta detrás del estrado. «¿Todos de pie?», anunció el alguacil. El juez Sterling caminó hacia su pesada silla de cuero y se sentó. No llevaba el documento falsificado que le había dado en su despacho. No llevaba nada más que un bloc de notas legal en blanco y un bolígrafo. La sala permaneció completamente en silencio mientras ajustaba su micrófono. Expediente CB 21459091, leyó el juez Sterling para el registro, su voz haciendo eco limpiamente en las paredes revestidas de madera. Revisión de emergencia con respecto a un auto de posesión. Abogados, identifíquense. Gregson, representando a los demandantes, Arthur y Eleanor Vance, su señoría, declaró Gregson, poniéndose de pie y abotonándose la chaqueta. Marcus, representando a la demandada, respondió mi abogado, permaneciendo sentado como es costumbre durante las presentaciones. El juez Sterling entrelazó las manos sobre el estrado y miró directamente a Gregson. Señor Gregson, comenzó Sterling, con un tono perfectamente neutral, una pizarra administrativa en blanco. Convoqué esta audiencia porque parece haber una anomalía significativa con respecto a la ejecución de una sentencia que lleva mi firma. Explique su presencia. Gregson se irguió, intuyendo la oportunidad de litigar el fracaso de la mañana. Su señoría, estamos aquí para solicitar una orden inmediata que obligue al alguacil del condado a ejecutar el auto, argumentó Gregson con fluidez, completamente ajeno a que estaba pisando una mina terrestre. A las 6 de esta mañana, la unidad táctica llegó a la propiedad de la demandada para hacer cumplir una sentencia legal de ejecución hipotecaria. Sin embargo, la demandada obstruyó activamente a los agentes, citando un error administrativo con respecto al número de expediente. Y el sargento del alguacil se retiró indebidamente. Estamos pidiendo al tribunal que reafirme la orden de desalojo para que mis clientes puedan tomar posesión de su propiedad legítima hoy mismo. Sterling asintió lentamente, absorbiendo el argumento. Tomó su bolígrafo. Lo que usted declara para el registro es que sus clientes confían en una sentencia final de ejecución hipotecaria emitida por este tribunal específico para apoderarse de la propiedad, preguntó Sterling. Sí, su señoría, confirmó Gregson. Tengo el paquete original de 5 páginas justo aquí. Entrégueselo al alguacil, por favor, indicó Sterling. Gregson tomó el sobre de Manila, el mismo sobre exacto que el sargento de policía había puesto en mis manos al amanecer, y se lo entregó al alguacil uniformado. Pasaron por alto a Gregson y se dirigieron directamente a Arthur y Eleanor. Señor y señora Vance, se dirigió Sterling a ellos. Arthur se sentó más erguido. Eleanor mantuvo su postura segura. Ustedes proporcionaron este documento a su abogado. Ustedes declaran ante este tribunal, bajo pena de perjurio, que esta es una orden judicial auténtica y válida. Lo hacemos, su señoría, respondió Arthur, con voz firme. Ella incumplió con el pagaré hace años. Solo estamos siguiendo la ley. Siguiendo la ley, repitió Sterling suavemente. El tono administrativo neutral desapareció de su voz, reemplazado por la gélida y absoluta autoridad del estrado. Sterling abrió el sobre. Sacó las 5 páginas y las colocó sobre la mesa. No miró la primera página. Pasó directamente a la página 4. Señor Gregson, dijo Sterling, con los ojos fijos en el papel. Acérquese al podio. Gregson caminó hacia el podio de madera en el centro de la sala. He sido juez en funciones en el tercer distrito durante 14 años, declaró Sterling, mientras el volumen de su voz se mantenía bajo, obligando a todos en la sala a inclinarse para escuchar la ejecución. En ese tiempo, he firmado aproximadamente 11.000 órdenes civiles. Conozco mi propia firma. Gregson frunció levemente el ceño, y un destello de confusión cruzó por su rostro.
Arthur y Eleanor dejaron de sonreír. Este documento, continuó Sterling, golpeando con su dedo índice la tinta azul en la parte inferior de la página. Es una falsificación impresa con láser de una calidad notablemente alta. La presión del trazo es completamente plana. Es una copia digital vectorial de una firma que apliqué a un fallo diferente hace meses. Las manos de Gregson se aferraron a los bordes del podio de madera. Su señoría, yo. No he terminado, consejero. Sterling lo interrumpió, y el aire en la sala se volvió repentinamente pesado y asfixiante. Más allá de la falsificación física de mi firma, está la cuestión de la jurisdicción judicial. Usted declaró que esta es una sentencia de ejecución hipotecaria bajo el número de caso CB 2145091. Sterling giró el monitor de su escritorio para que quedara de frente a la galería. La pantalla mostraba la base de datos judicial segura del condado. El caso CB 245.091 es una variación de zonificación municipal para un cerco de seguridad residencial presentado y cerrado en octubre de 2021, leyó Sterling directamente de la pantalla. No tiene absolutamente nada que ver con una hipoteca, un incumplimiento o un desalojo. El color se drenó por completo del rostro de Gregson. Miró hacia atrás a Arthur y Eleanor, con los ojos muy abiertos por la repentina y aterradora comprensión de que sus propios clientes acababan de usarlo para presentar un documento fabricado ante un juez federal. Sus clientes, continuó Sterling, mirando directamente a Arthur y Eleanor, quienes ahora estaban congelados en sus sillas, tomaron un número de expediente público de un archivo de zonificación. Lo pegaron en una plantilla falsa de ejecución hipotecaria. Falsificaron mi firma y lo usaron para enviar una unidad táctica armada de la policía a la casa de una ciudadana privada a las 6:00 de la mañana. Eleanor abrió la boca para hablar, pero sus cuerdas vocales fallaron por completo. Arthur miraba fijamente la mesa de madera, su pecho subiendo y bajando rápidamente a medida que su pánico biológico finalmente alcanzaba a su arrogancia. Su señoría, tartamudeó Gregson, dando físicamente un paso hacia atrás, alejándose del podio. Estaba poniendo distancia entre él y sus clientes. Mi firma no tenía absolutamente ningún conocimiento de esta anomalía. Fuimos contratados ayer por la tarde. Los clientes proporcionaron los documentos directamente. Debo solicitar de inmediato retirarme como abogado registrado. Concedido, espetó Sterling. Aléjese de la mesa, señor Gregson. Puede retirarse. Gregson ni siquiera empacó su maletín. Lo dejó en la mesa, caminó hacia la última fila de la galería y se sentó, abandonando a Arthur y Eleanor por completo. Los padres ahora estaban sentados solos en la mesa de los demandantes. No había ningún acuerdo que negociar. No había ninguna propiedad que embargar. Estaban sentados en una sala de audiencias cerrada mirando al juez cuya firma habían robado. El juez Sterling tomó su bolígrafo y comenzó a escribir una nueva orden. Arthur y Eleanor Vance, pronunció Sterling, y la finalidad de sus palabras resonó en las paredes. Los declaro a ambos en desacato penal directo al tribunal. Además, estoy incautando este documento falsificado y transfiriéndolo directamente a la oficina del fiscal de distrito con un mandato judicial para su enjuiciamiento inmediato. Sterling levantó la vista, fijando sus ojos en los padres. Alguacil, ordenó el juez, ponga a los demandantes bajo custodia. El sonido de la radio del alguacil crepitó bruscamente en el silencio repentino y asfixiante de la sala 4A. No les pidió a Arthur y Eleanor que se pusieran de pie. Caminó directamente detrás de sus sillas en la mesa de los demandantes. Manos detrás de la espalda, ordenó el alguacil, su voz transmitiendo la autoridad plana y practicada de un hombre que ejecuta mandatos judiciales todos los días. El traje a la medida de color carbón de Arthur se arrugó torpemente mientras se veía obligado a cumplir. El sonido de trinquete metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó contra los paneles de madera. Eleanor no habló. Miró fijamente hacia el frente, su bolso de diseñador se deslizó de su regazo y derramó su contenido en el piso. Una polvera dorada, una tarjeta de crédito muy usada y las llaves de una casa que nunca sería suya. La sonrisa condescendiente que había lucido hace menos de 10 minutos había sido borrada por completo, reemplazada por la conmoción vacía y rígida del encarcelamiento repentino. No solo estaban perdiendo una disputa civil. Estaban siendo restringidos físicamente dentro de un edificio federal,
procesados por el mismo juez cuya autoridad habían intentado robar. El juez Sterling no los miró mientras los esposaban, enfocó su atención en la pila de papeleo frente a él, priorizando la integridad del tribunal sobre la ruina personal que se desarrollaba en el estrado. El auto de posesión sin la otra parte emitido bajo la autoridad fabricada del caso CB 245.091 queda por la presente anulado permanentemente y eliminado del registro civil activo, dictó Sterling a su secretaria, moviendo rápidamente su bolígrafo por el libro de contabilidad oficial del tribunal. Nora, la secretaria transmitirá inmediatamente una notificación certificada de esta eliminación directamente al capitán de la División Civil del Alguacil, asegurando que no se autoricen más despliegues tácticos contra la propiedad de la demandada bajo este expediente. Sterling selló el libro de contabilidad con el pesado sello municipal. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Marcus. Consejero, ¿la demandada tiene alguna otra moción ante este tribunal con respecto a los demandantes?, preguntó Sterling. Marcus permaneció sentado, con una postura relajada pero completamente profesional. No en este momento. Su señoría. Las remisiones penales iniciadas por el juez abordan la amenaza inmediata a la seguridad física y los derechos de propiedad de mi clienta. Buscaremos remedios civiles por la angustia emocional y los costos asociados con la defensa contra esta acción fraudulenta en una presentación posterior y separada. Entendido, respondió Sterling, y cerró la pesada carpeta de manila que contenía los documentos falsificados y la deslizó hacia el borde de su escritorio. Esta audiencia ha concluido. El alguacil agarró a Arthur y Eleanor por la parte superior de los brazos y los guió físicamente hacia la puerta lateral que conducía a las celdas de detención del Palacio de Justicia. Mientras se los llevaban, Arthur giró la cabeza brevemente y sus ojos se encontraron con los míos a través del espacio vacío de la sala. No quedaba ningún desafío en su expresión, solo una máscara desesperada e indescifrable. No asentí. Tomé mi portafolio de cuero y me puse de pie. Marcus se unió a mí y caminamos en silencio por el pasillo central, pasando a Gregson, quien todavía estaba sentado en la última fila, mirando fijamente a la pared, calculando mentalmente el daño catastrófico a la reputación de su firma. Salimos de la sala y tomamos el ascensor hasta el vestíbulo. El sol de la tarde se abría paso a través de las nubes de noviembre, proyectando sombras largas y nítidas en la plaza exterior del Palacio de Justicia. El fiscal de distrito probablemente convocará a un gran jurado dentro de una semana basándose en la remisión directa de Sterling, señaló Marcus mientras caminábamos hacia el estacionamiento de varios niveles. Dada la evidencia física, la firma falsificada, el número de expediente robado y los registros de despacho del departamento del alguacil, un acuerdo de culpabilidad es su única opción viable para evitar un juicio largo. No irán a juicio, acordé, abriendo mi automóvil con el control remoto. No tienen el capital para financiar una defensa de varios años, y Gregson ya los ha abandonado. Aceptarán lo que el fiscal de distrito les ofrezca. Subí a mi automóvil y conduje de regreso a mi propiedad. El vecindario estaba tranquilo, y la pesada puerta principal de roble aún conservaba las tenues marcas de desgaste superficiales del ariete táctico, un recordatorio físico de la violencia que se había evitado por poco. Entré. El silencio del entorno estéril y optimizado me envolvió. La amenaza había sido identificada, aislada y neutralizada. El desmantelamiento de Arthur y Eleanor Vance fue rápido y exhaustivo. El sistema judicial, cuando es asaltado directamente con una orden falsificada, opera con una eficiencia aterradora. La remisión penal del juez Sterling evitó los retrasos estándar de las investigaciones policiales. La oficina del fiscal de distrito, armada con la falsificación física y el testimonio jurado del sargento del alguacil que había sido desplegado para ejecutarla, consiguió una acusación del gran jurado en 10 días. Arthur y Eleanor fueron acusados de 3 cargos de falsificación de delito grave, 2 cargos de perjurio y un cargo de suplantación criminal de un funcionario judicial. La gravedad de los cargos, combinada con la innegable evidencia forense de la firma copiada y el número de expediente de zonificación no coincidente, dejó a su defensor público recién designado sin margen de negociación. Se declararon culpables de falsificación de delito grave y suplantación criminal. El juez que supervisó sus sentencias penales no ofreció clemencia. Arthur fue sentenciado a 3 años en una instalación correccional estatal, mientras que Eleanor recibió una sentencia ligeramente reducida de 2,5 años al considerar su papel secundario en la ejecución física del fraude.
Ambas sentencias incluyeron una restitución financiera obligatoria y exhaustiva para cubrir los costos incurridos por el departamento del alguacil del condado y mis honorarios legales. Su Lexus plateado fue embargado por el banco al mes de su encarcelamiento. La casa que habían estado alquilando fue vaciada por el propietario. Sus posesiones restantes se colocaron en una unidad de almacenamiento barata que ya no podían permitirse mantener. Su intento de robar una propiedad de varios millones de dólares resultó en la liquidación completa y absoluta de sus propias vidas. Mi propiedad permaneció intacta. Los daños superficiales a la puerta principal se repararon en una semana. El avanzado sistema de seguridad continuó con su zumbido cíclico. Las cámaras perimetrales grababan diligentemente el tranquilo callejón sin salida. La maquinaria corporativa que había construido continuó funcionando con una eficiencia fría e implacable, aislada de las fallas biológicas de las personas que habían intentado derribarla. Si tus padres falsificaran la firma de un juez federal, secuestraran un archivo de zonificación municipal y utilizaran una unidad táctica del alguacil como arma para derribar tu puerta principal a las 6 de la mañana, ¿cómo reaccionarías? ¿Entrarías en pánico e intentarías negociar mientras agentes armados están parados en tu porche? ¿O auditarías tranquilamente el papeleo, expondrías el número de expediente imposible y le entregarías la evidencia falsificada directamente al juez que intentaron suplantar? Déjame saber exactamente cómo manejarías este nivel de traición familiar en los comentarios a continuación. Si te encantó esta historia, deja un me gusta, suscríbete al canal y te veré en el próximo vídeo.